Y en la ley de Moisés incluían reglas para las promesas. Y usted mira, y hay varias y no les voy a leer porque si no, pero habían reglas. Pero le voy a decir unas dos, tres. Por ejemplo, el capítulo 30 del libro de Números habla de las promesas hechas por las mujeres. Habla ahí. Por ejemplo, un joven que vivía con sus papás, podía hacer una promesa, pero su papá tenía el poder de anularlo. Tremendo, ¿no? Y es cierto, si su hijo hace una promesa, usted le dice que sea, no, no señor. ¿Sí? Y todavía, ¿no? Si una mujer hacía una promesa, el esposo podía anular esa promesa. Tremendo. Menos las viudas y las divorciadas. Ellos hacían promesas y tenían que cumplirlo porque nadie tenía el poder de anular sus votos, si no fueran padres o esposos. Así es esto. Pero yo quiero hablarles de unas lecciones espirituales de la promesa, y voy a hablar una hoy y voy a hablar el resto dentro de 8 días. Si usted hoy viene al culto y dentro de 8 días no viene, por favor míralo en YouTube, ahí está colgado, o ahí lo voy a colgar para que no se pierda la continuidad. Primero, no se debe prometer a la ligera. Yo lo que voy a hablar, algunos de ustedes y los que me ven por YouTube se van a sentir aludidos. Pero créanme que cuando yo hago una predicación no es pensando a quién echarle sátira o no. Es lo que menos me interesa. Que yo he aprendido a descansar en eso. Cada uno es responsable ante el Señor. ¿Sí o no? Sí. Pero realmente, hermanos, esto es difícil porque como somos fáciles para incumplir, entonces muchas veces incumplimos las promesas. No se debe prometer a la ligera. Eso es lo que Dios aconseja. En Eclesiastés 5:2, que donde habla harto de eso, dice: ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios, mides tus palabras. Ten cuidado, porque eso es más delicado, hermano, de lo que tú y yo pensamos. Y yo les voy a mostrar en la palabra. Por eso el mismo Señor dice: ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios, mide tus palabras, no dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar. Tremendo, ¿no? Una vez llegó un pastor al norte del Tolima, o un evangelista, yo no sé, y le dijo a la gente que dieran para la obra. Y les dijo: záfense lo que tengan, relojes, anillos. Y los animó tanto, pero tanto, que la gente empezó a quitarse las cadenas. Cuando se usaban cadenas de oro, porque ahorita todo es más falso, todo es de fantasía. ¿Sí o no? Todo, hermano. Ya los ladrones, hermano, que han robado un par de aretes de 1,500 pesos. Eso vale 1,500, 2,000 pesos, ¿sí o no? Pero en ese tiempo eran aretes de oro. ¿Ustedes se acuerdan? Todo era, imagínense que ya hasta los anillos, los votos matrimoniales ya son de oro. Todo ha cambiado. Y la gente empezó a zafarse las cadenas, los anillos. Las hermanas cogieron los anillos de matrimonio y los dieron. La gente se zafaba los relojes, zapatos si eran nuevos. Que eso, el tipo que recogió una costalada grande. Y no era para la hora, era para él. Los pastores vieron que él cogió esa costalada y se largó. Los robó. Todo un predicador, pero los robó. Decían los pastores: oiga, viene alguien así, y ahí sí los hermanos dan. Ellos decían, yo no estaba ahí.
Ni dije eso porque no estaba, pero es verdad. Y ahí sí dan. Todos por las emociones. ¿Qué pasó? Tiempo después, algunas: pastor, yo necesito el anillo. Hermana, ¿para qué lo dio? Por favor. ¿Qué le tocó a los pastores? Irse a conseguir ese tipo que al menos devolviera algunas pertenencias. Porque si el esposo le ha regalado un anillo, o era el anillo del matrimonio, o la esposa le regaló el reloj, ¿y qué pasó con el reloj que le di? No lo regalé. ¿Cómo así? ¿Qué siente uno? Que no es importante lo que uno da. Por eso cuando a mí me da alguien algo y no lo voy a usar, yo le digo a la persona. Y me dice: no, pastor, no tiene necesidad de eso. Yo: no, porque me lo estás dando y le estoy diciendo qué es lo que va a hacer con esos zapatos, con ese pantalón. ¿Qué pasó allá? Como dice tu palabra, no dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar. Vamos a hacer la promesa aquí del piso. Listo, 500,000, pastor, para salir con nada, hermanos. ¿Cómo hablaron? De las emociones. Ten cuidado cuando le hagas promesas a Dios. Mide tus palabras. No dejes que tus sentimientos te hagan hablar sin pensar. Dios está en el cielo, tú en la tierra. Así que sé breve, porque como dice el dicho, los malos sueños llegan con muchas preocupaciones y los tontos con muchas palabras. Y eso parece un insulto. Si le hace una promesa a Dios, cúmplela. Porque a Dios no le agrada a la gente falta de seriedad, como hablamos. Cúmplele a Dios lo que prometiste. Es mejor no prometer. Escuche. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Escúcheme esto. No es que esté diciendo Dios que no prometas. No. Porque a veces nosotros somos amañados en la Escritura o acondicionamos a nuestra propia forma de ver la vida. Dice: es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es decir, que para Dios, escúcheme esto, que cuando tú prometes y no cumples es lo mismo que cuando no prometes. O sea que a Dios tampoco le gusta cuando no prometes. Es como el Señor dice: oiga, tú eres tibio, o eres frío o caliente. ¿Qué está diciendo? ¿Que Dios quiere que tú seas frío? No. Pero Dios lo prefiere frío, o sea, perdido en el mundo, o bien con Él, pero no tibio. Dios prefiere que no prometas o que cumplas lo que prometes. Pero no está diciendo que Dios está de acuerdo que no prometa. Porque usted puede decir: por eso no me gusta prometer. No, señor, hay que prometer. Y yo les voy a decir más adelante por qué. Hay que prometer. Pero si yo voy a prometer y no cumplir, ¿qué dice el Señor? Es mejor que no prometas. No se debe prometer a la ligera. Así que no dejes que tus palabras te hagan pecar, porque sinceramente ese es el problema de la promesa, en lo que se convierte. Más adelante lo digo. No le digas al pastor: no quería decir lo que dije. Si hace eso, Dios se enojará por tus palabras, destruirá todo lo que has conseguido con tu trabajo. No debes dejar que tus sueños inútiles y tus alardes te causen problemas. Muestra respeto a Dios. Porque Dios está ¿en dónde, hermanos? Lo que Dios está diciendo no es que Él está lejos, es la soberanía de Dios. Es el grandor de Dios, la magnificencia de Dios. Pero lo que dice el Señor no es que no prometa, sino que cuando vayas a prometer, piénselo primero. Y eso hay muchos factores. Sea que es prudente porque le falta fe, o porque está tacaño, quién sabe. Pero piénsalo.
Y quiero hablar de Jefté. Jefté está la historia en Jueces del 29 al 40. Pues no le voy a leer todo porque nos demoraríamos y no es la idea. Dice el versículo 29, y yo quiero que pongamos atención a esto, porque el texto que yo voy a predicar hoy es un texto conflictivo, es un texto difícil. Según el versículo 29, Jefté estaba lleno del Espíritu del Señor. Y a mí me sorprendió esta parte por lo que voy a decir. Porque uno considera que una persona que está llena del Espíritu debería ser o tener ciertas condiciones, pero no es así. Empecemos con esto. Él estaba lleno del Espíritu del Señor, dice el versículo 29. En el 30, Jefté hizo una promesa al Señor. Miren la promesa que hizo. Estamos hablando de prometer a la ligera. Si me ayudas a vencer a los amonitas, entonces al regresar victorioso te haré una ofrenda. La ofrenda será la primera persona que salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese. Eso prometió. Y el tip estaba lleno del Espíritu. Pero el ser lleno del Espíritu no me exime a mí de ser responsable. Qué bueno que Dios lo llenara del Espíritu y quedara uno súper responsable. No, una cosa y otra cosa. Estaba lleno del Espíritu, pero aún en medio de la llenura del Espíritu prometió algo con sus sentimientos y emociones. Que ese es el problema del creyente, que nosotros nos regulan mucho las emociones. Vamos a hacer una promesa a Dios: yo doy 500,000, señor pastor, para salir con nada. Es la emoción del momento. O cuando hay una experiencia con Dios, muchas veces las emociones resaltan más que la propia experiencia. En el 32 dice que se fue a pelear. Y dice, y el Señor le ayudó a ganar. Ay, Dios mío. Venció 20 pueblos. Dice ahí, dice más cosas. En el 34, Jefté regresa a su casa en Mizpa. Y la primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. No tenía más descendientes, ni hija, ni hijo. Ella salió feliz, tocando un tamborcillo y bailando, porque su papá había llegado. Cuando Jefté la vio, dice el versículo 35, que salía primero, se desgarró la ropa y dijo: mire, hija mía, me has destrozado. Pero qué bestia. Como, aunque la predicación es de eso, pero no asumió la culpa, ¿no? Porque somos dados a echar la culpa a los demás. Me estás causando una gran tristeza. Le hice una promesa al Señor y no puedo romperla. Repitan conmigo: cuando yo haga una promesa al Señor, no puedo romperla. ¿Sí ven? Al menos el hombre tenía claro el sacrificio, ¿no?, de cumplir una promesa. Y yo le contaba a mi esposa ayer, no me acuerdo, que anoche yo estaba haciendo la prédica, pero nos tocó venirnos acá al templo a la obra de teatro, a organizar una reunión de liderazgo. Así que volví a retomé hacer la prédica. Esta prédica la hice anoche después de las 12 de la noche. Pero yo le decía a mi esposa que hace tiempos yo escuché a un predicador hablar de esto. Y él decía
Él decía, dijo, es que Jeté pensaba que el primero que lo iba a recibir era el perro. Porque los perros hacen eso, ¿cierto? Los perritos saltan de alegría y lo saludan a uno. Nosotros no tenemos perro, pero tenemos una gata, hermano. Y esa gata sí me impresiona. Porque la gata lo ve a uno y ella sale a recibirnos. Es la única vez que la veo amorosa y tiernita. Sale chillando a recibirnos. Yo nunca había visto eso, hermano. Que uno llegara en el conjunto y esa gata se viene. Entonces el predicador decía, es que Jeté pensaba que iba a salir el perro. Y yo le dije a mi esposa, uno es ignorante realmente, porque todos dijimos sí, amén, claro. Y él predicó lo que le estoy hablando. Es que Jeté no tenía perro, hermano. Los israelitas no tenían perros. Perros en Israel no existen. Ni cerdos. Él decía eso porque habló de la cultura occidental, que tenemos perros, hermano. Porque entre más perros, más pobre la persona. Entre más perros, más pobre el barrio. ¿No ha notado? Entre más pobre es el barrio, más perros y más niños. Pero nosotros somos así. ¿Qué esperaba Jeté que saliera la mujer para librarse de ella? Porque yo no sé qué esperaba. ¿Por qué? Porque hizo una promesa sin pensar. Porque no analizó primero. La niña dijo, papá, mire que para esta gente es muy importante la promesa, más importante que para el occidental. Si has hecho una promesa al Señor, cumple lo que prometiste. Después de todo, el Señor te ayuda a derrotar a tus enemigos, los amonitas. Luego la niña le dijo a su papá, papá, primero hazme un favor, le dice, déjame estar sola durante 2 meses. Déjame ir a las montañas para poder llorar con mis amigas, porque ya no me casaré ni tendré hijos. Y Jeté respondió, puedes ir. 2 meses se fue la niña a llorar. 2 meses, hermano, viendo su única hija llorar. Las amigas la acompañaron. Las niñas y sus amigas fueron a la montaña y lloraron porque la niña nunca se casaría ni tendría hijos. Y remarca mucho eso, aunque esta es otra versión, porque creo que la Reina Valera dice a llorar su virginidad. Porque ella no quería ser virgen, ella quería tener su esposito, quería tener sus hijos. Después de 2 meses la niña regresó donde estaba su papá. Jeté cumplió lo que había prometido. La hija de Jeté nunca tuvo relaciones sexuales con nadie, y entre el pueblo de Israel se convirtió en una costumbre que cada año las mujeres de Israel lloraban durante 4 días para recordar a la hija de Jeté de Galaad. Entonces aquí viene un problema, ya estoy terminando, y es lo siguiente: viene una confrontación o viene un reclamo. Porque lo que yo he escuchado es que Jeté sacrificó a su hija, ¿no? O es lo que todos tenemos en mente. ¿Sería eso? ¿Por qué la gente dice eso? Porque Jeté vivía más allá del Jordán, en las tribus de allá. Y las tribus, por estar lejos del tabernáculo, estaban más lejanas espiritualmente de Dios y más cercanas a las costumbres paganas que sacrificaban a sus hijos. Esa puede ser una buena respuesta. Porque entre más lejos vivía una persona del tabernáculo, más fría estaba espiritualmente, más escuchaba al otro lado. Si usted está más lejos del ayuno, está más lejos de la oración, está más lejos del culto, usted está más frío. Así es esto. Pero realmente
eso pasó. Levítico 27:28 dice: nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres, animales o campos, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor. Todo cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor es cosa santísima. Ninguna persona así consagrada podrá ser rescatada, sino que será condenada a muerte. Pero en otras versiones no dice eso, dice que será consagrada hasta el día que se muera, como la esclavitud. Porque la lógica del asunto es que Dios no iba a permitir un sacrificio si Dios no acepta sacrificios humanos. Y la expresión la hija de Jefté nunca tuvo relaciones sexuales con nadie es que él la consagró a Dios como una especie de monja. Que las monjas se consagran en su religión y hacen una promesa o un voto de castidad. Eso dice. Entonces, las personas consagradas, como las mujeres, no podían casarse ni tener hijos, eran propiedad exclusiva de Dios. Pero se le tiró la vida a su hija. ¿Por qué, hermanos? Por prometer a la ligera. Así sea para Dios, porque todo tiene consecuencias. Así que cuando tú hagas una promesa, piénselo primero. Eso depende de la clase de fe que tengas, el compromiso que tengas, las ganas que tengas. Pero piénselo. Y si ya lo prometiste, ¿qué tienes que hacer? Cumplirlo, sea como sea. Y ahí te dejo eso, hermanos. Con el hermano Salomón tenemos esa luchita, porque el hermano Salomón es la persona que encargada de las promesas de los hermanos. Y sabemos quiénes han cumplido y quiénes no. Lo sabemos. Pero ¿qué podemos hacer? Pero yo dije, voy a predicar de eso, porque a ratos somos ligeros para prometer. Yo siempre prometo. Y traje hoy con mi esposa la promesa. Prometimos 2 metros de piso y ya la trajimos, la vamos a armar solo, junto con la plata de su lady, que mandó 1 metro. ¿Por qué no espero hasta el 19? Porque, hermanos, si yo soy cumplidor y me gusta pagar las deudas, ¿cuánto más las de Dios? Así que, hermanos, piensa primero, no te dejes llevar por las emociones. Piensa si puedes cumplir o no puedes cumplir, pero no dejes de prometer. Pongámonos de pie, por favor, en esta hora, y vamos a orar al Señor sobre eso.